Acceso a un nuevo espacio de nostalgia, el espacio en esta pandemia privilegiado para conocernos muchísimo más. Volvemos después de receso con un hermoso nostalgia de una historia muy bonita, la historia de Gabriela Calvache, que nos va a contar acerca de su familia, de sus raíces y también de su película. Gabriela compartió con nosotros el link para poder ver La Mala Noche. Si alguno todavía no la pudo ver, igualmente una vez finalizado este Nostalgia, vamos a compartir nuevamente el link para que todos la puedan ver. Antes de darle la palabra a Daniel, les recuerdo rapidísimamente que vamos a mantener nuestros micrófonos apagados para que Gabriela pueda dinámicamente contarnos su historia. Y una vez que termine, lo vamos a abrir para poder felicitar y hacer los comentarios que sean pertinentes. Si alguno tiene una pregunta muy, muy urgente, que está muy relacionada con ese momento que está hablando algo Gabriela, la puede escribir, que yo después la voy a leer. Antes de pasarle la palabra a Gabriela, le quería pasar la palabra a nuestro presidente Daniel Lech. Muchas gracias, Sebastián. Hola a todos, ¿cómo están? Es una alegría nuevamente retomar el contacto en este espacio de los miércoles Nostalgias. Un paréntesis para quienes estuvieron ayer y pudieron disfrutar la clase del judío diferente que estuve y la invitación a todos a seguir acompañando estas actividades. Hoy tenemos la gran compañía de Gabriela, que después de haber ya participado con nosotros hace muy pocas semanas, aprovechamos el entusiasmo y vamos a estar muy pendiente, Gaby, de tu presentación de hoy, después de la tan buena que hiciste sobre Steven Spielberg. Agradecerles a todos por acompañar, por participar en las actividades que con mucho cariño tenemos preparados. Desearles un feliz año y redoblar nuestro compromiso de seguir cercanos, de seguir cálidos, acompañándonos entre todos. Un gran abrazo y Gaby, te dejo con el auditorio y te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, a todos realmente, Sebas, por la invitación. Yo pensé que tenía que hablar de mi película y cuando empecé a mirar los nostalgias me di cuenta que tenía que hablar de mí. Y ha sido un ejercicio al que no estoy acostumbrada. Casi siempre estoy hablando de las películas y un poco de cine y pienso muy poco en mí, la verdad. Y estuve revisando las nostalgias que han hecho antes, me sorprende mucho la conciencia que tienen sobre sus raíces. Es algo que admiro un montón y siento que el pueblo judío no existiría de no existir esa conciencia. A diferencia del pueblo judío, siento que yo no tengo mucha conciencia de mis raíces, les voy a compartir lo poco que sé, y creo que ese es tal vez un mal que aqueja muchas culturas. Así que he notado la importancia del pueblo judío de recordar sus raíces, me parece fantástico. Por eso, pues, son, creo que el único pueblo que existe como tal desde hace tantos años, si no me equivoco. Y bueno, quiero contarles un poco sobre mí, si es que puedo, Sebas, poner una presentación para poder enseñarles fotos y... Con mucho por gusto, está de acá, confitrina y se puede compartir pantalla. creo que aquí estoy, vale. ¿Pueden mirar? Así es. Sí, pues muy bien. Les cuento un poquito. Voy a empezar contándoles, no sé nada de mis bisabuelos, la verdad. Mis padres saben y estuve llamándoles ayer y no los localicé, así que voy a contar lo que yo sé de verdad. Sé muy poco de mis bisabuelos, algo sé, pero yo sé desde mi abuelita, Carlotita, es la mamá de mi papá, que es la señora que ustedes pueden ver acá. Y quiero contarles primero de mi abuela y después de mi otra abuela porque yo siento que en mi casa, en mi vida, yo tuve la suerte de tener mujeres súper fuertes y creo que eso
hizo una diferencia en algo que para mí, para mi vida ha sido fundamental, que es el tema de la educación. Mi abuela es una mujer que nació en Pimampiro, que es este pueblito que ustedes pueden ver aquí. Es un pueblo chiquitito que está en Ibarra, de población afro mayoritariamente. Mi abuela no era afro, pero ella creció, nació en este lugar. em, y hubo algo que fue fundamental en su vida. A pesar de que ella solo estudió en la escuela, ella tuvo la oportunidad de estudiar con el hermano Miguel. Esta era una familia católica, la familia de mi abuela, y el hermano Miguel dentro del catolicismo era conocido como una persona que fue muy importante para la educación. Entonces, eso hizo que mi abuelita, estamos hablando de principios del siglo XIX, hablase un poco de inglés, hablase un poco de francés, sabía física, o sea, sabía un montón de cosas que no eran tan comunes para las mujeres en ese momento. Y creo que fue importante este hecho porque todos los hijos de mi abuela terminaron la universidad, lo cual tampoco era común, ¿no? Todos menos mi padre. Bueno, les cuento, no sé cuántos hermanos tuvo mi abuela, no tengo la menor idea. Este es mi abuelo con quien se casó mi abuela. Ellos se casaron jóvenes, em, y mi abuelito es de otro pueblito que se llama Pasa. Pasa es un pueblo en Tungurahua, bellísimo, de una geografía maravillosa, mayoritariamente campesino e indígena, y tiene una particularidad muy triste este pueblo, y es que este es el pueblo de donde salen la mayor cantidad de mendigos en el Ecuador. De hecho, hace algunos años, más o menos 15 años, se descubrió que había una red de trata de personas en este pueblo donde se alquilaban o se raptaban niños y se los llevaban a pedir caridad a lugares de todo el Ecuador, incluso de América Latina, ¿no? Entonces, este es un pueblo que tiene muchas dificultades, donde hay poco acceso a la educación, donde hay mucha pobreza. Y ese es el lugar donde nació mi abuelito, que se llama Ángel, que está aquí. Pero él no vino de una cuna necesariamente pobre, eran campesinos, pero ellos tenían cómo sostenerse y todos sus hermanos, excepto él, pudieron salir adelante. Tuvieron como sus negocios, pusieron una camisería, migraron para Ambato y pusieron como una camisería, pero mi abuelo y mi abuela se quedaron ahí y para que sus hijos puedan estudiar, y esto incluye a mi padre, tuvieron que enviarlos a la ciudad. Entonces mi papá, cuando fue a Ambato, fue un niño que iba hasta la ciudad, a vivir muy lejos de sus padres para poder acceder a la educación. Y esto hizo pues que fuese como una persona bastante solitaria en su infancia, ¿no? Mi abuelito también, él es un hombre muy divertido. Yo heredé el carácter de mi abuelo y definitivamente mi hija Naomi también, porque siempre le gustaba hacer bromas, siempre tenía un apodo para alguien, era una persona que hasta el último día de vida era risueño, era una persona de mucha alegría, muy sociable, y eso también fue un poco complejo, tal vez su desgracia, porque él vivía para los amigos y para la fiesta, y, y digamos no pudo solventar a su familia como pudo haberlo hecho, sin embargo lo hizo, mantuvo su familia, él fue también, como no tenía educación, estudió solamente en la escuela, él lo que hacía era viajar desde Ambato hasta Guayaquil a pie. Realmente iba a pie en un inicio llevando vacas, llevando ganado desde la sierra hacia la costa, y después, como él conocía bien el camino a pie, cuando se empezó a abrir la carretera, lo contrataron del Ministerio de Obras Públicas y él empezó a trabajar haciendo carreteras, y eso es lo que hizo durante toda su vida hasta que se jubiló. Es decir, él iba abriendo caminos, trabajando con peones de construcción. Esto fue importante para mí después cuando yo hice una película, ¿no? El saber que mi abuelo estaba muy cercano a la construcción y que fue parte de la conexión, digamos, del Ecuador a través de las carreteras. De parte de mi mamá, esta es mi abuelita. Ella se llama Hilda. Mi abuelita es hija única y ella viene de ser hija de una hija única y nieta de una hija única. Eran como estas familias de mujeres solas, digamos, ¿no? Mi abuela, ¿qué pasa, corazón? Estoy ocupada ahora, mi vida. Luego me cuentas, ¿ya? Mi abuelita era hija de un músico que se llama
Rodolfo Brito Benavides, que fue hermano de Carlos Brito Benavides, que escribió este pasillo Sombra, seguramente lo han oído porque es súper emblemático del Ecuador. Y era una familia de artistas, porque su abuelo fue Manuel Brito Cruz, que también fue un compositor bastante conocido en el Ecuador. Ellos eran una familia de artistas, el padre, los tíos y demás de mi abuelita. Pero eso también hizo que mi abuela no viva con su padre, porque en esa época era un poco como la historia de Coco, no sé si ustedes vieron Coco, pero estos niños abandonados por estos artistas que se van a recorrer el país de América Latina y la verdad es que no tienen la oportunidad de crecer con su papá y eso hizo que no puedan tener una relación mi bisabuelo con mi bisabuela y que mi abuela crezca solamente con mujeres, ¿no? Y que para ellos como que sea muy importante el hecho de poder casarte y poder tener una familia estable si es que tú eres una mujer. Pero ante esto mi abuela se rebelaba un montón y ella, bueno, finalmente se casó, en esa época un poco tenías que casarte, pero lo que mi abuelita hizo y que creo que para mí fue una lección súper grande y para mi mamá y para las mujeres, digamos, de mi familia, es que ella fue la persona que a pesar de no tener más que la educación de la escuela, era súper emprendedora y empezó a ser la persona que cambió la situación económica de la familia. Ella tejía, vendía sus tejidos, ella viajaba mucho a los Estados Unidos, migró a Los Ángeles, de hecho la mitad de mi familia creció en Los Ángeles y allá, digamos, como migrantes, la situación cambió y pudieron trabajar y pudieron, sobre todo, vender artesanía ecuatoriana en una placita que se llama la Plaza Olvera. No sé si la conocen, pero de hecho hay gente en Los Ángeles que tampoco la conoce y no sabe que este es el lugar donde empezó esta ciudad. Pero bueno, mi abuela finalmente vivió durante 40, 50 años de su vida, 6 meses en Los Ángeles, 6 meses en Ambato, 6 meses en Los Ángeles, 6 meses en Ambato. Y para mí fue una abuela completamente distinta, esta abuela. No era una abuela donde yo llegaba a comer y había la comida de la abuela. No, la abuela no cocinaba y nos decía siempre a las nietas, para ustedes no es la cocina, para ustedes es el mundo. Y creo que esa fue una influencia importante para mí, que de hecho no sé cocinar, ni mi mamá. Era una persona que se entregaba mucho a las labores de la casa. Mi abuelita se casó con mi abuelito que se llama Jorge Velasco, que tampoco pudo estudiar más que la escuela, pero él sí tuvo una educación técnica después en el colegio. Y él trabajó en telecomunicaciones con el telégrafo, o sea, este aparato que le daban para poder comunicarse, y eso hizo que mi abuelo y su familia viaje mucho por el Ecuador, porque iba como a diferentes sedes. Pero la que era como súper pilas a nivel de organización económica era mi abuela y también la familia de mi abuelito, por su papá y sus hermanos. Mi abuelo fue huérfano, cuando él tenía 6 años se murió su mamá dando a luz y se quedaron 6 hermanitos con su papá y mi bisabuelo se volvió a casar y tuvo 10 hijos más, entonces fueron 16. Lo cual yo creo, ahora viéndolo con perspectiva y teniendo hijos, que debe haber sido como muy complejo, ¿no? Para mi abuelito y para su familia. Y mi abuelito tuvo 8 hijos y mi papá tuvo 4 hermanos y mi papá y mi mamá se conocieron en Ambato. Mi papá, que está acá, era una persona que le gustaba mucho el arte, a pesar de que sus hermanos todos habían podido estudiar, él siempre fue muy rebelde. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelito, también era un ser muy rebelde y a pesar de que eran familias católicas, mi bisabuelo de parte de padre decidió rebelarse, digamos, al catolicismo y como pues iban por los pueblos, era una costumbre pedir los diezmos, pedir las cosechas, él se rebeló y toda su familia se rebeló y no querían seguir, digamos, esta costumbre. Y del lado de mi madre también terminaron como no tenían una fe, terminaron de su creencia católica. Entonces mi padre y mi madre de alguna manera vienen de una cuna que no fue ya católica, que se rebeló, que no lo practicaba por costumbre. De hecho, la familia de mi madre renunció completamente al catolicismo y empezaron ellos a tener una búsqueda más
espiritual por otro lado, hasta que encontraron el luteranismo y el protestantismo, ¿no? Con los viajes de mi abuela a los Estados Unidos. Y mi padre, en cambio, descubrió otro tipo de vida, descubrió el arte, descubrió la actuación, él actuaba, él había terminado la escuela, pero no el colegio, porque como les había contado que era muy rebelde, y así conoció a mi madre, y mi madre venía de una familia como muy conservadora, en el sentido de que no le permitían tener muchos novios y tal. Entonces ellos se casaron. Y la primera influencia de judaísmo, y yo sé que no, pero que no es así, pero que sí que fue una influencia muy grande en mi familia, fue Karl Marx, porque mis padres, en ese momento, que era un momento del mundo de Guerra Fría y de muchas creencias, los dos se volcaron hacia el comunismo, y realmente de una manera muy ferviente. Ellos creían en el comunismo, estuvieron metidos en el Partido Comunista, en el FADI. Mi padre empezó a viajar por América Central para conocer todos los movimientos de guerrilla, y fue una relación como muy importante de muchos años de mi infancia y de la vida de mis padres y de la infancia de mi hermano, esta relación con el comunismo, ¿no? Nació mi hermano, este es mi papá cuando era jovencito en Ambato, y nació mi hermano que se llama Alex, cuando mi mamá tenía como 21 años más o menos, y a la par de que ellos iban como con una creencia súper fuerte en el comunismo, viajaban mucho a Cuba, me acuerdo que iban a las reuniones porque habían reuniones de las juventudes comunistas y socialistas, y eso hizo que cuando nazco yo, que soy esta de aquí, mi infancia fuese un poco distinta, creo que a la mayoría de ecuatorianos, por muchas razones, ¿no? Primero porque eran una minoría en un tema político, en segundo lugar porque yo crecí en una familia sin religión, no había ningún tipo de fe en mi familia, no, yo no recuerdo haber rezado ni haber tenido ningún tipo de educación espiritual. Sin embargo, la educación que yo recibí era una educación que tenía que ver con la comunidad, con los otros, con el otro. Mi infancia fue muy cercana a los movimientos sociales. Ella es mi nana, se llama Hilda. Mi nana fue alguien muy importante para mí. Hildita llegó a mi casa, a la casa de mis padres, para ayudarle a mi mamá y a mi papá, que trabajaban también en esa época. Y mis papás le ayudaron a estudiar, porque la educación era algo importante en mi familia. De hecho, mi madre trabajó mucho, mi madre es una mujer muy emprendedora para que mi papá pueda terminar el colegio. Y ella financió y le ayudó, y mi padre terminó el colegio y después la universidad. ¿No? Pero fue una mujer como muy trabajadora, muy valiosa. Y mi nana, Hildita, trabajó en el servicio doméstico en nuestra casa, pero a la par estudió. Ella estudió Relaciones Internacionales, y eso le permitió que después se mudase a Argentina y se convirtiese hasta ahora creo que sigue siendo la secretaria de la embajada ecuatoriana en Argentina. Y bueno, la infancia con una familia así como que no teníamos fe y era una familia más comunista, para mí, uy, me fui muy atrás, fue como muy interesante, no sé cómo volver, vale. Esta es porque, por ejemplo, yo no jugaba Monopolio, yo jugaba Deuda Eterna. No sé si alguno de acá conoce, tal vez el Sebas, que era este juego cubano, además en blanco y negro, porque era como súper pobre, donde en vez de jugar las cosas que tú ibas adquiriendo, ibas jugando cómo los países de América Latina eh, y no sé, el de África y tal, iban teniendo, cómo era la relación de la geopolítica del mundo, ¿no? El hecho de haber crecido también en una familia así hizo que yo conozca muchas personas que venían de las dictaduras militares, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Paraguay, y que llegaban a refugiarse al Ecuador. Entonces recuerdo que mi infancia fue una infancia donde mis padres recorrían las comunidades indígenas para alfabetizar, donde yo estaba, a pesar de estar en Ambato, con una relación muy cercana con niños rusos, cubanos, argentinos, chilenos,
en una situación en la que la mayoría de mis compañeros, digamos, eran católicos y había como una educación más tradicional, pero yo estaba viviendo una formación completamente distinta. Pero también, debo decirlo, de un endiosamiento hacia lo político que años después mis padres entendieron que ese no era el camino y que obviamente yo ya no lo miraba de la misma manera, ¿no? Este es mi hermano, Alex, este es mi hermano que me lleva como el mismo tiempo que me lleva Dave a mí, que son 7 años, y esta soy yo. Los dos estudiamos en escuela fiscal, porque obviamente mis padres creían en el Estado en ese momento. Y esta es mi escuela, que se llama Eugenia Mera, es una escuela solo femenina. Y aquí tengo un dato muy interesante, porque un día estaba en la casa del Felipe Vetter conversando con su papá, y yo le conté, le dije, yo tomé el desayuno escolar de Borja. O sea, yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, había niñas, era una escuela muy pobre y había niñas muy pobres que de hecho no desayunaban. Yo tenía una compañerita que vendía caramelos en el parque, ¿no? Entonces, esta niña, su saquito nunca, o sea, su saquito no tenía, hasta lloro de acordarme, no tenía, era tan pobre, era tan pobre. Y bueno, ese desayuno, o sea, yo veía niñas que se desmayaban, perdón, me emociono. Ese desayuno fue súper importante, y después me enteré que fue Pablo a quien se le ocurrió, quien fue parte de este equipo, y para mí eso fue importante porque no yo, mis amigas podían comer. Bueno, yo tuve la oportunidad era una buena alumna, y para mí el conocimiento y la oportunidad de que mi padre, a pesar de que no había estudiado la universidad todavía, él tenía un amor por los libros. Hasta ahora mi papá es la persona más culta, más inteligente, más maravillosa. Y él me educaba en la casa, me leía tantas cosas, me hablaba del mundo. Yo realmente tengo un papá fantástico. Y bueno, entonces, a pesar de que mi educación fue una educación pobre en la escuela, yo tenía un papá increíble y tuve como una oportunidad un poco más cosmopolita, a pesar de estar en Ambato, que es un pueblito, ¿no? Y mis padres, eh, como ellos querían también salir de una situación difícil económica, empezaron a trabajar, sobre todo mi mamá. Mi mamá era una mujer muy emprendedora que había seguido esos consejos de mi abuela, ¿no? De para ti el mundo, para ti no la cocina. Y ella empezó a viajar a Los Ángeles y también cosía. Recuerdo que ella cosía mucho en mi casa, ella sabe coser, sabe tejer, porque la familia de mi abuela tenían eso, tenían un almacén de lanas. Y ella cosía con un montón de mujeres y se llevaba esa ropa, vendía en Los Ángeles y volvía. Y así poco a poco mi mamá fue ahorrando su dinerito. Mi papá es periodista, él trabajó de periodista muchos años y, y después él trabajaba en la radio. Era una persona bien respetada y bien querida en Ambato porque era una persona que leía mucho, sabía mucho. Entonces, entre ambos empezaron a salir adelante económicamente y juntando dinerito pudieron montar una pequeña fábrica de refrescos y de sodas. Y eso cambió la situación económica de mis padres. Y a la par pasó algo, y lo que pasó fue la perestroika. Y ahí se acabó como esta religión, esta creencia tan fuerte, ¿no? De que se puede cambiar el mundo a través de la política o sea, ahí se acabó cuando mis padres pudieron conocer un montón de amigos que habían vivido en Rusia y que fue como todo un desastre. Mi hermano se fue a vivir a Cuba. Mi hermano vivió 7 años en Cuba y
y ya vivir en Cuba y tener un hermano que vivía en Cuba y ver a mis padres sufrir un montón porque le tocó periodo especial, que era el año justo 93, cuando hubo la perestroika, y darte cuenta que el pueblo cubano estaba hecho pedazos y que esta fe que habían tenido pues no sirvió de mucho, hizo que mis padres entren en una crisis a la par que ya tenían su trabajo, que empezaron a tener dinero. Mi padre terminó la universidad y el hecho de que ellos hayan podido tener dinero hizo que yo pueda estudiar en un colegio privado y que hayan un poco cambiado su manera de pensar. Y yo fui a un colegio privado y después tuve el chance de ir a la universidad. Quiero contarles una anécdota antes de contarles cómo yo llegué al cine y qué pasó con la universidad. Este es mi papá y en el año 75, antes de que ellos empiecen a tener un poco más de estabilidad, mi papá trabajó en una película que se llama Yuxi Caimanta, que en quichua quiere decir fuera de aquí. Y en esta película es una película muy loca porque estamos hablando de un momento de Guerra Fría, donde había dictaduras militares. El Ecuador también las tuvo, pero no podríamos comparar a lo que pasó con el Cono Sur. Pero en ese momento, como era Guerra Fría y no, digamos, realmente había una polarización del planeta, era muy difícil que puedas hacer ciertos temas en dictadura. Y hay un director de cine que se llama Roberto Sanginés, que es muy conocido, que es muy importante para el cine boliviano. Roberto Sanginés llega al Ecuador camuflado, digamos en secreto, porque él estaba perseguido por la CIA, por estas otras películas que él había hecho, que sobre todo trataban de evidenciar algo que se probó después, y que fue el hecho de que desde Estados Unidos se dio la orden de esterilizar a muchas mujeres indígenas de América Latina. Y esto ya se sabe, o sea, pero en ese momento no. Él había empezado a hacer películas un poco que trataban estos temas, ¿no? Y llegó al Ecuador para tratar de hacer otra película un poco escapado de Bolivia y con una identidad falsa. Y llega a Ambato porque ellos estaban buscando un lugar alejado de Quito, donde pudiesen llegar a las comunidades indígenas para filmar esta película que se llama Yuxi Caimanta y que un poco critica el aparecimiento de las comunidades religiosas protestantes en América Latina, ¿no? Que han ido avanzando poco a poco hasta tener ya una importancia grande en el Cono Sur. Entonces llegan a Ambato y mi padre, como él era periodista, estaba muy ligado al arte, al teatro y también tenía un festival de cine, un festival de música folclórica que lo tuvo durante 10 años. Se dan cuenta que mi papá tenía mucha relación con las comunidades indígenas y que tenía sus contactos dentro de la provincia, ¿no? Entonces lo aborda este director con otra identidad y le dice, mira, yo soy un antropólogo y soy un sociólogo y en realidad estoy buscando hacer una investigación en estas comunidades, ¿me llevas? Entonces mi papá le lleva y se hacen amigos y empieza a buscar y empieza a investigar y las comunidades le abren las puertas y se van y empiezan a ver un poco la información que este sociólogo antropólogo quería, lo cual era falso porque lo que de verdad quería era hacer una película. Y ya después de hacerse amigo, cuando regresan a Ambato de todas estas comunidades, le dice a mi papá, no soy fulano, mi nombre es Roberto Sanginés, soy cineasta. Mi papá se queda así, dice, por supuesto que sé quién eres, no, necesito que hagamos esta película en secreto aquí en el Ecuador. Y de hecho filman la película, mi papá le ayuda, no solo mi padre, vienen cineastas de otros lugares, digamos, encubiertos, porque no se podía saber que estaban filmando esa película en dictadura, y se filma la película. Y tengo unas fotos que no he encontrado increíbles de cómo se hizo esa película, ¿no? Se armó a la comunidad indígena que era entre el Chimborazo y el Tungurahua, y habían como levantamientos indígenas que se recrearon y se lanzaban piedras, y las piedras eran los panes de pinjo, que es un pan típico de Ambato. Y bueno, se hizo todo, como la utilería, los props con toda la gente de la comunidad, y se filmó esta película
que terminó estrenándose en Europa después. Y también mi padre, como la película se filmó aquí en el Ecuador y en esa época era en celuloide, a mi papá le pidieron que él llevase la película en su cuerpo. En esa época no había los rayos X y demás, y él se ató la película en el cuerpo, se la llevó a Venezuela, donde se reveló y luego tuvo que ir a traerla de vuelta. Y mi mamá me cuenta, bueno, me han contado que cuando mi papá volvía, ese día había militares, una redada en el aeropuerto, ¿no? Entonces que mi mamá le hacía señas a mi papá para que bote la película, porque si le descubrían con la película de Roberto Sanginés, que estaba fichado por Izquierdoso, esto podía ser un problema, pero mi papá no se dio ni cuenta que mi mamá le estaba tratando de decir, no había celular, no había nada, y él entró con un poncho grande y, y no... Y al final no se dieron cuenta y él vino con la película revelada para poder editar, que en esa época se editaba por corte, ¿no? Y esta fue como la primera, digamos, la relación que tuvo mi papá con el cine, que me contó a mí, ya cuando yo era un poquito más grande, aquí, esta edad, que aquí debo tener unos 12, 13 años, que es la edad de Naomi ahora, esta es la edad en la que mi papá me contó de esta película y que yo tampoco pensaba que iba a ser cine, pero me quedé pensando en eso, ¿no? En hicieron una película en secreto y cómo era el mundo en ese momento. Bueno, yo después, mis papás ya su situación económica cambió, ellos les fue bastante bien con su pequeña fábrica, se convirtió en una fábrica eh, mediana para la provincia. Ellos montaron un canal de televisión también, porque mi papá era periodista, que se llama Unimax, que sigue existiendo, pero ya no es de mis padres. Y en el Ecuador existió el primer noticiero en Quichua, hecho con comunidades indígenas. Este lo hicieron mis papás. Y yo me fui a Quito para estudiar comunicación, porque el plan de los padres siempre tienen planes con los hijos, era que yo me vaya a Quito para estudiar comunicación y que entonces regrese a dirigir este canal y bueno, mi vida está resuelta. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que yo me fui a Quito, fui a estudiar en la Universidad de San Francisco y me encontré con el cine. Y el cine me enamoró y yo dije, yo no quiero hacer televisión, no quiero hacer noticieros ni reportajes, lo que yo quiero hacer es cine. Y bueno, aquí tuve como un grupo de amigos que todos estábamos en esa misma movida. Si ustedes un poco ven lo que ha sido como el nuevo boom del cine ecuatoriano, resulta que muchos salieron de esta aula, de esta clase, de esta universidad, por cosas de la vida. No sé por qué pasó así, pero así fue. Y yo tuve la oportunidad de filmar una película que es esta de acá, que se llama Alegría de una vez, que seguro nadie la vio, pero esta película es una película muy chiquita que nace en el año 99, que fue el año donde empezó el boom del cine ecuatoriano con la película Ratas, Ratones y Rateros. No sé si la recuerdan, pero que parte de esta película nos ayudó Alfredo Marcovici. Él nos echó una mano cuando de veras no conocíamos a nadie y fue una persona tan buena, tan leal con nosotros en esta película, que esto la dirigía Mateo Herrera, que fue mi primer marido. Yo me casé con el director de esta película y yo produje la película y Alfredo nos apoyó y de hecho tuvimos una amistad que hasta ahora sigue anterior a haber conocido a David, tener como una relación más profunda con la comunidad judía, con Alfredo, porque él cumplió con todo lo que dijo que iba a hacer y nosotros cumplimos con él. Así que esa fue una relación muy linda. Y esta película chiquita, muy amateur, miren, o sea, era como realmente, yo cuando estuve en la universidad me convertí en una chica un poco punk y andaba en el mosh y en los conciertos. Esta fue era bastante punk, me gustaba el ska y la película un poco va de esto y el cine. Pero ahí es cuando yo empecé a viajar a mis primeros festivales de cine, con esto y con un cortometraje que hice yo como directora que se llama Alerta Naranja, cuando empezó la explosión del volcán Tungurahua. Empecé a viajar y a descubrir que el cine era lo mío. Y el primer acercamiento que yo tuve ya como más consciente con el pueblo judío fue en Washington, cuando yo me voy con Alegría de una vez, que es esta película, que hicimos con muchos amigos, me voy a Washington y estaba un chico presentando una película que se llama 25 Watts. Él se llama Fernando Epstein, es un productor y editor judío.
y estaba, que fue muy importante para el cine uruguayo y de hecho para el cine argentino, porque tiene mucha relación. Y Fernando estaba ahí, yo estaba ahí, éramos muy jovencitos. Y yo le digo a Fernando, oye, ya salgámonos del festival, vámonos a ver museos. Estamos aquí, hay muchos museos, son gratis, vamos. Y me dice, ¿qué te interesa ver? Y yo le digo, yo quiero ir al Museo del Holocausto, porque conozco tan poco, porque tengo muchas ganas de enterarme un poco más. Y me dice, no, yo no quiero ir al Museo del Holocausto. ¿Pero por qué? Vamos al Museo del Holocausto, tú también tienes que enterarte. No, yo Epstein, no, yo no hacía 1 más 1 son 2. Y yo decía, no, es que a mí me deprime, no, pero ¿cómo no? Lo llevo arrastrado y en la puerta me dice, Gaby, yo no quiero entrar, en serio, me voy a poner mal, pero ¿por qué? Me dice, ay, porque soy judío. Y ahí yo me doy cuenta que todo ese tiempo había estado con este chico que era judío, yo nunca había conocido, bueno, Alfredo sí, pero alguien que me esté hablando ya del tema como mucho más del holocausto y tal, y nos sentamos a hablar y me contó su historia. Para mí fue un shock, ¿no? Fui al museo, lloré, me partí, me conmovió mucho. Hasta ahora guardo el pasaporte que te entregan en la entrada y que a mí me movió muchísimo ese día. Y bueno, a raíz de eso, digamos que no tuve mucha más relación hasta que apareció David en mi vida. Yo, después de varios años de estar casada, como 7 años con este director, que es una persona maravillosa y un director muy talentoso, yo quise también convertirme en directora. Esto es difícil cuando eres mujer, es difícil cuando también no vienes de una familia que tenga, digamos, los recursos, el poder. Es complejo, para mí fue complejo tomar esa decisión, pero yo tomé esa decisión de, de ir sola por dirigir. Y en el camino de esa decisión, en el año 2006 que yo me separé, apareció el David. Y fue un día muy lindo porque creo que éramos dos personas con una misma búsqueda, que era la búsqueda del amor, la búsqueda de una relación honesta. Y fue muy lindo, nos conocimos el último día del 2006, luego yo me fui de viaje y al volver empezamos a salir juntos. Y con el David también vinieron estas dos niñas hermosas, que son la Alex y la Nicole. Yo le decía a mi mamá, yo nunca voy a tener hijos. Y de hecho no quería, me proyectaba la vida como no tener hijos. Mi pareja es el cine. Y se me cruzó el David. Y entonces pasó que no solo tuve hijos, sino que tuve 3 hijos de una, ¿no? Que fueron estas dos niñas hermosas y además la Naomi que está ahí. La Naomi que vino a mi vida y fue algo maravilloso porque me hizo crecer, obviamente me conflictuó, yo no romantizo la maternidad, la pongo en el lugar donde creo que debe estar y que me ayuda también a afrontarla con honestidad. Y esta guagua fue una maravilla y tuve estas otras dos y de pronto en un año yo tenía 3 hijas. Pero antes de que aparezcan les enseño, he guardado esta como la invitación al primer cumpleaños que hicimos juntos porque coincide que Dave y yo cumplimos con 7 días exactos de diferencia y a partir de ese momento todos los años hemos cumplido juntos. Y esta fue la primera invitación que hicimos ya juntos como pareja para nuestro cumpleaños y pues teníamos 2 gatos en ese momento, además de los niños. Bueno, luego vino la familia y como yo no tengo religión, mi casa es una familia judía, a pesar de que no soy, digamos, no soy yo quien la transmite, sí lo hace Dave, mis guaguas, y es una familia judía. Esta es una familia judía donde hay todas las costumbres, se siguen muchas de las tradiciones. Como yo vengo de este background diferente, digamos, también hay mucha discusión, analizamos un montón las cosas, pero esta es la familia que tenemos. Mis padres obviamente dejaron de ser comunistas en el momento en que empezaron a trabajar y tener sus propias pequeñas empresas y se dieron cuenta de un montón de otras cosas, pero yo creo que hay muchos valores que son muy buenos. Entre esos que yo he sido muy cercana y muy amplia con movimientos sociales, con los movimientos indígenas, con otras culturas,
creo que también tener una cercanía con las personas que trabajan en mi casa, o sea, esto viene definitivamente de cómo mis padres me criaron y de cómo ellos miraban el mundo en ese momento, ¿no? Ahora pues tenemos estas guaguas que son Alex y Nicole, somos una familia ensamblada, está la Naomi, la Cian, los gatos, los perros, y somos felices la mayor parte del tiempo, cuando no se nos cruza una pandemia que pone las cosas como muy complejas, ¿no? Yo tomé la decisión de ser directora de cine, esa es una decisión que viene después de haber sido productora y de haber como tenido otros roles. En la dirección de cine me interesan mucho los temas sociales, los temas históricos, los temas que tengan que ver con minorías. Esta es mi primera película de largometraje como directora, pero no es la primera película que yo hago. Esta película, La Mala Noche, viene después de una experiencia de otros trabajos y viene con una relación real. Yo pude entrevistar y relacionarme durante 3 años con mujeres que fueron esclavizadas sexualmente, mujeres y niñas, en el Ecuador, en Colombia y en España. Eh, es una película que me partió en dos a mí, que me hizo replantearme como ser humano, como mujer. Yo no era muy consciente de que soy mujer hasta esta película. Definitivamente me acercó al feminismo, eh, pero también a la importancia y a la sensibilidad del humanismo, o sea, de ser seres humanos y querernos y amarnos y no permitir que este tipo de cosas pasen. Yo no sé si pudieron ver la película, les invito a todos, hay un link gratuito para todos para que puedan mirar esta película. Antes de esta película yo dirigí esta otra que se llama Labranza Oculta, de la cual el Danny Klein es uno de los productores y Carmen Viteri, eh, porque es en el Museo Casa del Lavado y es una película en la que yo estuve durante 5 años visitando la reconstrucción de esta casa y amistándome con los maestros albañiles indígenas que trabajaron esta restauración. Y a raíz de esa relación y de una investigación que hice con sociólogos y antropólogos de Flaxo, también la película habla sobre el legado indígena en la arquitectura de Quito, que fue el primer patrimonio mundial cultural de la humanidad, pero que no ha reconocido el trabajo de los arquitectos y maestros importantes que hubo indígenas en esta época, ¿no? En Espera, que ven acá, es el segundo cortometraje que yo hice fuera ya de la universidad. Y este cortometraje habla sobre una niña indígena, que es Carmen, que es esta niña, cuyo deseo es estudiar, porque como les comentaba, el tema del estudio ha sido algo muy importante para mi vida y para la vida de mi familia. Y esta niña, Carmen, es un homenaje a María, que fue una niña que creció conmigo en mi casa, que mis papás acogieron, una niña indígena cuyos padres eran alcohólicos y la abandonaron, y que creció en mi casa y que pudo estudiar también y que ahora tiene una profesión. Y es un homenaje un poco a ella, ¿no? A lo que significa ser una niña indígena que va y trabaja de servicio doméstico en una casa, que es la historia de muchas niñas y de muchas mujeres en este país. Pero además soy productora, sigo siendo, no me puedo librar porque no me gusta tener un solo proyecto. Y he hecho varias películas, una de esas se llama Sierra Biok, no sé si la han visto, si pueden se las recomiendo. Es una película, la primera película en España que aborda el tema del movimiento terrorista ETA desde dentro. Es una peli que pudimos hacer desde dentro del movimiento gracias a la colaboración de uno de sus miembros. Y otra que pueden haber visto es Con mi corazón en Yambo, de la cual también produje, que es la historia de la desaparición de 2 niños en manos del gobierno de León Febres Cordero. He hecho montones de otras pelis, he trabajado en cárceles, he trabajado en varias cosas, pero esto es lo que puede resumir un poquito mi vida. Cualquier pregunta estoy aquí para responder. Gaby, te pido que dejes de compartir pantalla, así puedes ver a toda la gente y vemos quién levanta la mano. Ahí va. Muchísimas gracias. Ahora sí, un fuerte aplauso. Hermosa e emocionante historia.
Muy emocionante. Bueno, están los micrófonos abiertos. Felicitaciones, Gaby. Excelente exposición. Me emocionó un montón tus palabras. Que muchas felicito y un abrazo. Gracias. Gaby, me pareció estupendo. Un segundo, acá tengo. Me pareció estupendo y de verdad tus palabras sobre la identidad y tu relación y conexión con el pueblo judío y esa manera que tú expresas sentimientos de una manera tan natural es algo que a mí me hace reflexionar mucho, me hace aprender mucho. De verdad, yo te veo judía, no sé cómo te defines, pero todo eso son valores que yo comparto y yo lo siento y te agradezco mucho por ese espacio tan especial para la comunidad. Que sepas que todos nosotros estamos tan orgullosos de una persona increíble y de una persona que yo considero como una miembro de nuestra comunidad. Así que de verdad, muchísimas gracias por esa oportunidad de conocerte. Felicitaciones. Muchas gracias, Rabino. Sabe que yo, la verdad es que yo no tengo religión, pero claro, obviamente hablamos con Dave sobre esto, ¿no? Y si me ha dicho, él no me pide, pero es como, ¿te convertirías al judaísmo? Y yo digo, no, no. Pero cuando pienso, si es que yo me muero, ¿dónde me van a enterrar? Ahí digo, creo que voy a convertirme en algún momento porque no quiero que me entierren lejos de mi familia. Cuando pienso en eso, digo, creo que es algo que tengo que hacer porque de veras no quiero estar enterrada. ¿Dónde me van a enterrar a mí? Me río mucho con esto, pero es cierto, se lo he dicho así. Gabriela. Por ahora no te queremos enterrar, por ahora solamente queremos ponerte en un pedestal bien alto, así que no nos preocupemos por eso. Pero bueno, proyectos a futuro siempre son buenos. Sí, Gaby. Gabriela, muy, muy interesante tu charla. Eres una chica sensible. Realmente me impresionaste con todo lo que dijiste, pero me decepcionaste al final porque si ya ibas a caer con un judío, no era de que caigas con el David. Hoy. Hubieras podido hacer mejor. Dime una cosa. O sea, tú eres una persona analítica y me gustaría saber, de todas maneras, ¿qué significa el judaísmo para ti? Si tiene algún tipo de influencia en tu vida, si te ha cambiado alguna perspectiva. Bueno, básicamente por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es el judaísmo? Tú lo ves desde afuera. Nosotros nacimos judíos, así que ahí tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Uf, es muy interesante el judaísmo. O sea, ya visto desde fuera. A ver, a mí hay muchas cosas que me llaman la atención y que obviamente ahora son parte también de mí, ¿no? Porque van a ser 13 años con David y de tener hijas judías. Mis hijas son judías, ellas quieren ser judías. Obviamente es imposible no transculturarte. A ver, me impresiona mucho este sentido de unidad y de pertenencia que tiene el pueblo judío, ¿no? Yo sé que esté donde esté, si algún día yo migro o migramos con David, vamos a tener una comunidad. Eso para mí es fantástico y yo no creo que exista otra cultura donde haya eso de una manera tan real, ¿no? Y una comunidad desde la organización, es decir, donde realmente hay un espacio donde te puedes reunir, donde tus hijos pueden tener un apoyo, donde puedes tener un sentido de pertenencia.
sentido de comunidad, que no es un sentido de comunidad, ¿cómo decirlo? Que yo sí he experimentado el cristianismo, el catolicismo, otras religiones también, que no es, ¿qué palabra uso? Que no es populista, que no es una cosa evangelista, o sea, de atraparte, de que tienes que pertenecer, sino que trasciende eso y es un sentido de pertenencia en el tiempo. Es algo que admiro mucho, ¿no? Que estén donde estén, hay una comunidad, hay un sentido de pertenencia, hay una identidad que es súper fuerte. Yo hace poco, o sea, a inicios de pandemia, yo me había comprado un test de genético de salud y de etnia para descubrir qué soy, por lo que les decía al comienzo. Yo no sé cuánta gente guarda su memoria, mucho más si tú vienes del pueblo, ¿no? Si tú eres chagra, no, ni se tomaban fotos, eso no existía. ¿Cómo guardas tu memoria? El pueblo judío guarda su memoria, es increíble. Y cuando me hice este test y me llegó el resultado, yo estaba segura que me iba a salir indígena, segura, por supuesto, porque aquí es muy difícil no serlo, pero española también, porque esa es la historia que nos cuentan. Y resulta que soy todo menos española. Soy indígena en un 78%, pero soy nórdica. ¿De dónde? ¿Me entiendes? ¿Dónde se perdió ese 22%? Sucede básicamente en Islandia y en Europa del Este. ¿Qué pasó con esas raíces? No tengo ni idea, ¿no? El pueblo judío tiene idea de sus raíces. Está en la oralidad, está en las costumbres, está en el honrar su historia. Esto a mí me parece fantástico, ¿no? Me parece que es único. No sé si es bueno o malo, porque también tendrá sus temas, ¿no? De arrastrar la historia, pero definitivamente es único. Y esto me parece muy lindo. Yo no puedo contarles a mis hijas mi historia indígena. Yo soy indígena en un 78% y sin embargo no lo soy porque no crecí con muchas de las costumbres, porque ignoro las creencias, porque tal vez lo vivo en el inconsciente, pero no en el consciente. En cambio, el pueblo judío es un pueblo tan celador de su historia, es único. Esto para mí es fantástico. Y ya bueno, hay otras cosas que tienen que ver con las costumbres, ¿no? Con las costumbres que tienen que ver con la higiene. Ahora que había una pandemia, he pensado mucho, ¿por qué este tema de lavarse las manos, de ciertas costumbres, ¿no? Que hay en los rituales? ¿Por qué la circuncisión? Y yo creo que tiene que ver con la subsistencia frente al que somos, que hay pandemias, que hay enfermedades y hay ciertas costumbres que hacen que un pueblo se mantenga. Y esto también lo encuentro, lo miro, lo veo, ¿no? Otra cosa que me fascina y que yo no encuentro en otras religiones que he experimentado es la importancia de las mujeres. En el judaísmo hay una importancia a la mujer que me parece fantástica, que no está en otros lugares, ¿no? Yo sí veo muchas matriarcas, por ejemplo, en el judaísmo y las miro en el presente. Y eso no siempre es así en otros espacios. Me llama mucho la atención. Me gusta el hecho de que es religión, pero también es cultura. Yo conozco muchos amigos que son ateos, pero son judíos. Yo no sé si puedes decir que soy cristiano, pero soy ateo. Es como una contradicción. En el judaísmo, no. No sé, me siento afortunada de haber conocido a Dave a través de él, de haber conocido esta cultura y de poder tener una relación con un pueblo milenario. Para mí es fantástico. Hola Gabriela, muchas gracias. Yo quiero recordarte cuando tú llegaste al colegio Einstein a Pre-Kinder con tu hija, con Naomi. Yo te pregunté qué gusto, te conocí y viniste sin David, viniste con tus padres. Y te pregunté cuál es tu interés en que tu hija se eduque en el Einstein. Y ya me dijiste en ese entonces, quiero conocer la cultura judía no por el David, sino por otro medio. Entonces te dije, este es un colegio ecuatoriano israelí, no es judío. Me dijo, pero yo sé que mi hija va a adquirir unas buenas bases y un sentimiento diferente. Y eso no me va a olvidar y lo corroboro hablando ahorita contigo. Qué gusto verte después de tantos años con ese pensamiento. Ay, muchísimas gracias. Me acuerdo perfectamente de ese día, Lía. Felicitaciones, Gaby. Hermosa tu presentación
y como el mundo es tan pequeño, nombraste en una anécdota en Washington a Fernando Epstein de Uruguay. Te cuento que lo conozco a él, a sus hermanos, a sus padres, especialmente a sus abuelos. Sus abuelos de él, llegados de Europa, fueron de los mejores amigos de mis abuelos maternos, de esos amigos que se veían casi todas las semanas, y además con Fernando y sus 3 hermanos fueron a la misma Tnuá, al movimiento juvenil sionista que yo, y tenemos muy lindos recuerdos juntos. Qué lindo, qué lindo. Yo sigo en contacto con Fernando todo el tiempo, somos buenos amigos. Él es muy querido y muy respetado profesionalmente en Uruguay, a nivel del cine, igual que vos sos aquí. Muchas gracias. Yo, Gabriela, quería hacerte una pregunta, y quería también decirte a vos y a David que tus hijas son miembros muy, muy queridos de Anora Choní, de Talmud Torá y de todos los espacios comunitarios, pero principalmente de Anora Choní. Esperamos que en breve Naomi también pueda ser madrija de la Tnuá. Te quería preguntar si tu película tuvo un impacto a nivel nacional, no en lo del público, sino en alguna organización de defensa de las mujeres en el Ecuador. Bueno, en realidad hay un lugar, un espacio al que yo acudí cuando estaba investigando que se llama Fundación Alas de Colibrí, que lo lleva Verónica Supligicha, que es una de las primeras mujeres, si no la primera, que se plantea el tema de la trata sexual y la trata en general en el Ecuador, ¿no? De hecho, tuvo un reconocimiento el año pasado de la Embajada de Estados Unidos de 2 importantes de América Latina por su trabajo. ¿Qué pasa con mi película? Mira, yo de verdad creo que una película no cambia el mundo. Una película le cambia la vida a quien la hace si es que le toca, digamos, si es que es un tema que puede ser importante para cambiar algo, pero una película definitivamente es una herramienta. Y esa herramienta sí puede lograr conmover a las personas y en algunos casos cambiar ciertas cosas, ¿no? Para mí lo más importante de esta película, ojalá, es que la miren los hombres. Esta fue una película hecha para los hombres y que si cambie ciertas costumbres sexuales. Básicamente es esto, ¿no? Porque el cambio de la demanda va a disminuir la oferta. Ahora tenemos que por cada mujer que se prostituye hay 30 personas que lo demandan. Entonces el problema no está en la prostitución, el problema está en la demanda, ¿no? Esta película está siendo usada ahora mismo por esta organización que les cuento, la Fundación Alas de Colibrí. La película ha ido ya varias veces a frontera a trabajar directamente con mujeres en la frontera con Colombia, venezolanas y colombianas, que son mujeres que por su situación de Colombia con una guerra de 60 años, una guerra civil, y actualmente Venezuela por el tema de su mal gobierno, hace que estas mujeres sean muy frágiles, muy vulnerables. Y en frontera justamente se está trabajando con la película para tratar de que sea una puerta de apertura para poder hablar de otros temas, porque obviamente la película no logra abordar toda la complejidad de la trata de personas, ¿no? También ha sido utilizada por la OIM, la Organización Mundial para las Migraciones, ha sido utilizada por la OEI, Organización de Estados, la OEI. De hecho, hasta nos financiaron, Dios mío, me estoy olvidando el nombre. Bórralo. A ver. También la utilizó Plan Internacional. Bueno, algunas organizaciones están mostrando la película ya con un fin más educativo, ¿no? Tuvo un impacto en salas mediano, por supuesto. El cine de autor no es un cine de gran taquilla, pero con el tiempo se vuelve una herramienta, y eso es lo que yo quiero que sea, ¿no? Una herramienta. Muchas gracias. Quería, antes de continuar, recordarles a todos que el miércoles que viene vamos a tener un Nostalgia muy, muy pedido por todos ustedes. Nos va a acompañar nuestra rabanit Andy Koren. Y así que están todos, por supuesto, invitados. Y el martes, en el ciclo de Judío, Diferente Judío, vamos a tener realmente una historia muy, muy diferente. Vamos a conocer la historia de Gustavo Michanie, que es el director de Judíos Argentinos Gay, director de HAG, que va a contar su historia personal desde su perspectiva y contar también qué pasa
con esta realidad dentro de nuestro pueblo, puertas para adentro. Así que están todos más que invitados. Ahora sí, sigo el micrófono abierto. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario para Gaby? Bueno, otra vez un aplauso y un gran agradecimiento. Hola, Soy Evelyn Falk. Primero agradecerte por compartir tu historia muy interesante. Y me quedé pensando que tú dijiste que para hacer tus películas tú haces investigación y mencionaste la cárcel de mujeres. Sí. Yo tuve hace muchos años la experiencia de acompañar a varias mujeres judías que estaban en la cárcel y que fueron... Era terrible en esa época, no sé cómo es ahora. ¿Tienes planes de hacer tal vez una película o algo relacionado con esa institución tan horrorosa? Uy, la verdad no. Yo tuve la experiencia de trabajar en cárcel de varones, en el penal García Moreno en el año 2004 y 2005. En esa época, cada vez que había una toma del penal, porque bueno, si tú trabajaste en cárceles, eso cambió con el correísmo, ¿no? Pero no sé cómo esté ahora, pero antes de, lo que pasaba es que las cárceles eran regidas por los caporales, es decir, había un jefe que era una persona que estaba en la cárcel, que había logrado tener el poder y que este jefe se relacionaba con los jefes de las otras cárceles, y esos son los caporales de las cárceles. Y los guardias y los guías y demás no son los que rigen. Ellos nada más cierran la puerta, pero lo que sucede adentro es un tema caporales. Nuestra intención con esta película que se llama El Comité, fue una película bien exitosa en festivales, ganamos un montón de premios, era evidenciar lo que es la toma de un penal. ¿Qué sucede cuando los presos se toman el penal? Y lo que sucedía hasta nuestra grabación era que había 10, 15 muertos por toma, ¿no? Incendios, o sea, era una cosa, ahí se saldaban todas las cuentas. Cuando filmamos el documental no hubo muertos porque había cámaras, pero lo que nadie quiere es quedarse, pues, si es que tú estás de visita y los presos se toman el penal, te quedaste adentro. Lo que nadie quiere es quedarse en una toma. Y yo recuerdo que los presos en ese momento, Washington, ¿cuál era su apellido? No voy a acordar ahora, era el caporal, ya era amigo, y él nos llama por teléfono a la casa y nos dice, nos vamos a tomar el penal. Y toda la gente quería salir porque ya se estaban tomando y nosotros éramos los locos. Yo no entré, hubiera sido muy peligroso, pero bueno, el equipo, el que quería entrar. Y fue tan loco que se treparon el muro del penal y se bajaron con sogas y con las cámaras para poder filmar. Y estuvieron dentro del penal como 15 días viviendo con los presos y evidenciando lo que es una toma. Y la película es de eso, mostrar cómo es la toma, cómo se organizan, qué sucede dentro, ¿no? Y es terrible, en efecto es terrible. La peor parte la tienen los extranjeros, definitivamente. Yo también conocí personas judías en la cárcel en situaciones impresionantes, porque si tú no tienes familia, no eres nadie en la cárcel. Y yo en realidad comparto, perdóname que tome un poco de mi tiempo, pero comparto cuando yo fui a visitar a las mujeres en la cárcel una vez, primero que te quitan el teléfono, te quitan todo, y entré a la cárcel para hablar con estas chicas. Eran chicas jóvenes que, como tú bien dices, sin familia, se sienten perdidas en ese mundo tan hostil. Y me agarró la hora del almuerzo y me encerraron en la cárcel y yo estaba metida en la cárcel por una hora sin poder decirle a mi marido que estoy dentro de la cárcel. Es una situación horrorosa, horrorosa, ¿no? Entonces, por eso quería saber si es que las cosas han cambiado en la cárcel de mujeres. No he ido mucho tiempo, gracias a Dios. No tengo idea. Y el penal se fue a la Tacunga. Yo creo que eso es bien grave, esa ida del penal, porque o sea, mi experiencia es que si un preso no tiene familia, no tiene comida, no tiene cómo pagar, se paga el arriendo. O sea, cada cubículo de la cárcel cuesta $1,000. Entonces, la familia tiene que pagar y adentro hay negocios, tiendas, peluquerías, bares. O sea, es como un microsistema el que vende las tarjetas telefónicas. Es un microsistema donde hay clases sociales y obviamente los extranjeros sin familia y sin poder
tener su pequeño negocio la llevan la peor. O sea, ni siquiera viven en celdas. Vivían estos chicos judíos que yo conocí recluidos en el lugar donde están las conexiones eléctricas, con un barrote ahí amarrados para que no los vayan a matar. O sea, era una locura. No sé qué pasó, luego la cárcel se fue y ahora está en la Tacunga, nunca más fui. Pero definitivamente la presencia del Estado era cero. Entonces, si eso sigue siendo así, no imagino que la situación sea mejor. Tal vez hay más espacio, había mucho hacinamiento, pero sin familia es muy difícil. Gracias. Bueno, quería nuevamente agradecer. ¿Avi, vos querés decir algo? ¿No? Pues, Entonces, Yo solo pero no es agradecerle a Gaby. COVID, no es COVID. Muy interesante, Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy chévere, Gaby, gracias. Con un fuerte aplauso a Gaby, su presentación, y volver a invitarlos a todos para el martes que viene con Judío Diferente Judío con Gustavo Michanie y el miércoles con Andy Core en un espacio imperdible de nostalgia. Muchísimas gracias y seguimos haciendo juntos comunidad. Buenas noches. Vane, te voy a pedir que cerremos ahora para poder subir a nuestro YouTube y entregarle a Gabriela la grabación. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos pronto.